Hola, soy José Luis Rodríguez y soy enfermero del Sociosanitario del Carmen y responsable del Hospital de Día. Además, también formo parte del equipo de la unidad de curas y junto con el doctor Cancio realizamos la consulta de la unidad de prevención de caídas y fracturas osteoporóticas. Del proyecto del cual me siento más orgulloso. Qué difícil. Creo que cada vez que he iniciado un proyecto nuevo lo he hecho con las máximas ganas y la máxima ilusión. Y a lo largo de mi vida laboral me he sentido muy orgulloso de todo lo que he podido emprender. Aunque si tuviera que quedarme con una cosa, me quedaría probablemente con el taller de musicoterapia que realizan los usuarios de Hospital de Día. Primero por la respuesta que me dan en cada una de las sesiones. Es muy gratificante ver el compromiso, la participación y la complicidad que se crea como grupo, y luego por todo lo que he podido descubrir y aprender junto a ellos. Aunque ahora te tendría que decir de lo que más orgulloso estoy de ser lo que soy y de hacer lo que hago, es del trabajo que hemos realizado durante todo este periodo de pandemia en el sociosanitario, y básicamente por la entrega, la solidaridad y la actitud de mis compañeros, que la destacaría por encima de muchas cosas. La pandemia, independientemente de lo que nos ha podido afectar a nivel personal, que ha podido ser en mayor o en menor grado, a nivel profesional sí que me ha afectado sustancialmente. Claro, antes Hospital de Día ofrecía muchas actividades a pacientes de manera ambulatoria que venían de 9 a 4 de la tarde, y todo eso a raíz del confinamiento se tuvo que suspender. Desde hace unos meses sí que hemos empezado a reiniciar la actividad de manera progresiva. Bueno, de momento solo tenemos los grupos de psicoestimulación, que se hace con grupos reducidos para poder mantener las medidas de distanciamiento y de higiene, por lo que también me dedico a realizar soporte en las áreas de hospitalización y administrar la vacuna a los usuarios que están ingresados en el centro. Básicamente estoy allá donde me necesitan. Por lo que respecta a mi vida personal, bueno, de una persona normal, padre de 2 hijos que le absorben la mayor parte del tiempo libre que tiene, y que lo poco que le queda intenta dedicarlo a lo que es mi pasión, que es la música. Lo tomo también como una terapia, una manera de desconectar de todo el estrés del día a día, y me encanta componer, tocar la guitarra o el piano, y tocar allí donde tengo oportunidad o donde me dejan. Reto a Gustavo Tolchinsky.